El taller 4 de colecciones y expresiones for. O sea que vamos a usar expresiones for. Las expresiones for generan colecciones, ¿cierto? Y podemos usar todas esas, podemos usar recursión sin ningún problema, podemos usar alto orden sin ningún problema, podemos usar reconocimiento de patrones sin ningún problema y expresiones for, ¿cierto? Pero les voy a decir qué funciones tienen que tener obligatoriamente expresiones for. O sea, a usted puede que se le ocurra cómo hacerlas sin expresiones for, no me sirve. Necesito que las haga con expresiones for. ¿Por qué se le puede ocurrir cómo hacerlas sin expresiones for? Porque las expresiones for no son sino una cosa que traduce a llamar a map, flat map, filter y esas cosas. Entonces quiere decir que todo se puede hacer sin expresiones for. Pero el ejercicio es usemos expresiones for para que aprendamos a usar las expresiones for, para que aprendamos a usarlas para que la expresividad de mis programas sea más grande, sea más, para poder escribir cosas con más poquitas líneas y que hagan muchas cosas. Y que otro que las lea las entienda. Porque las expresiones for las hicimos para entender lo que el otro está pensando. ¿Sí? Bien. Entonces, este es el ejercicio. Se llama el problema de la subsecuencia incremental de longitud máxima. Entonces, dada una secuencia de elementos, S1, S2, Sm, una secuencia, una subsecuencia de S es una secuencia obtenida a partir de S, borrando 0 o más elementos sin cambiar el orden de los que quedan. O sea, yo puedo coger este y las saco en ese orden, esa es una subsecuencia. No tienen que estar continuas. Una subsecuencia no es que tiene que estar el 1 y el 2 y el 3, no. Puede estar el 1 con el 5 y con el 8. Pero tienen que estar en ese orden en que están en la secuencia. Entonces, una subsecuencia son de esos que había allí, en el mismo orden en que estaban en la secuencia. Cualquier número. Formalmente, matemáticamente, uno lo definiría de esta manera. Una subsecuencia de longitud m de la cadena S, que tenía n elementos, es una secuencia de la forma S sub I1, S sub I2, o sea, una secuencia de tamaño m, donde el índice 1 es el 1 o alguno más grande, el índice 2 es mayor que el índice 1, el índice 3 es mayor que el índice 2, y el índice m es mayor que el anterior, pero es menor o igual que n. O sea, es un conjunto de índices, son un conjunto de elementos sacados de acá en orden. ¿Cuáles elementos saqué? El I1, el I2, hasta el IM de esta secuencia. Y los puse aquí. Y los saqué en el orden en que estaban en la secuencia. ¿Listo? ¿Para qué sirven las secuencias? Son una colección muy utilizada para modelar y resolver problemas cotidianos, y en muchos de ellos encontrar subsecuencias es muy útil. Entonces, sea SS una subsecuencia de longitud M de S. O sea, SS es SI1, SI2 hasta SIM, con I1 y 2, lo que se definió subsecuencia. Entonces, se dice que la subsecuencia es incremental si el primero de la secuencia es menor que el segundo de la secuencia, es menor que el tercero, es menor que el último. ¿Sí? Por ejemplo, tengo la secuencia 20, 30, 10, 40, 15, 17, 11, 12, 13, 14. Esa es una secuencia de números enteros, ¿cierto? Por ejemplo, 30, 40 es una subsecuencia. ¿Por qué? Porque aquí está el 30 y luego está el 40. Entonces, el 30 está primero, el 40 está después, luego esta es una subsecuencia de esta. 10, 15, 17 también es una subsecuencia. 10, 15, 17. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, 17, 10 no es una subsecuencia. Porque el primero que encuentro es el 17, pero después del 17 no encuentro un 10. ¿Cierto? Entonces, las subsecuencias tienen que estar en el orden en que estaban en la secuencia. Ahora, 30, 40 es una subsecuencia incremental, porque 30 es menor que 40. O 10, 15, 17 es incremental, porque 10 es menor que 15 y 15 es menor que 17, o sea, va creciendo. Pero, por ejemplo, 30, 10, 40 es una subsecuencia, pero 30, 10, 40 no es incremental, porque de 30 pasa a 10, que es menor, luego pasa a 40, que es menor, o sea, no está en orden. ¿Sí me entienden? O, por ejemplo, 20, 40, 15. 20, 40, 15. Esa es una subsecuencia. Pero no es incremental
porque 20 a 40 sí, pero el 40 bajó a 15, entonces ya no es incremental, ¿de acuerdo? O 10, 16, 17, 11, 14, tampoco es incremental, pero sí son subsecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, la subsecuencia incremental más larga de esta secuencia, ¿cuál será la subsecuencia incremental más larga? Resulta que es la 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 5 elementos. ¿Sí? Las que habíamos visto, 30, 40 tenía 2. 10, 15, 17 tiene 3. 10, 11, 12, 13, 14 tiene 5 elementos. ¿Cierto? Pero hay muchas otras subsecuencias incrementales. Pero la más grande es esta. Aquí hay una pregunta para que ustedes trabajen sobre el ejercicio y piensen, pues reflexionen, cuáles son otras subsecuencias incrementales, cuántas hay en total, como para que lo piensen. En este ejercicio de programación, el objetivo es encontrar la subsecuencia incremental más larga de una secuencia de números enteros. Entonces, el problema que vamos a resolver, ¿cuál es? El problema se llama subsecuencia incremental más larga, SIML, subsecuencia incremental más larga. ¿Qué recibe la entrada? Una secuencia de números naturales. ¿Qué devuelve? Una subsecuencia de números de esta secuencia que sea incremental y que sea la más grande que haya. Entonces van a tener que hacer un programa que recibe ese y devuelve la subsecuencia incremental más larga que hay. Entonces, yo podría terminar los enunciados ahí y decirles, tráiganme un programa que yo le doy ese y me devuelve el, pero yo nunca hago eso. Yo siempre empiezo a decirles cómo ir haciendo las cosas. Entonces, por eso mis enunciados son tan largos. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a representar los datos? Ese es el problema que queremos resolver. ¿Sí quedó claro? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a representar los datos? Para modelar una secuencia y una subsecuencia de enteros, vamos a tener los siguientes tipos de datos. Entonces, está el tipo secuencia. Secuencia es secuencia de enteros. Y subsecuencia, pues también es una secuencia de enteros. Pero los voy a llamar secuencia y subsecuencia, a pesar de que los tipos son de lo mismo, porque quiero distinguirlos. ¿Listo? Entonces, primero, solución ingenua usando fuerza bruta. La solución ingenua es, si me dan una secuencia, me piden la subsecuencia más larga, ¿qué hago yo? Incrementar más larga. ¿Genero todas las subsecuencias posibles? ¿Cuántas habrá? Si hay n elementos, ¿cuántas subsecuencias posibles hay? 2 a la n. ¿Por qué 2 a la n? ¿Ah? ¿Cuántas subsecuencias habrá? Fíjense, digamos, subsecuencia de tamaño 0, hay una, la subsecuencia vacía. Subsecuencia de tamaño 1, hay n, la del 1. Subsecuencia de tamaño 2, voy a ir sumando. Subsecuencia de tamaño 1, había una. Subsecuencia de tamaño 2, dijeron hay n. ¿Cierto? De tamaño 3, de tamaño 1, ¿qué digo? De tamaño 2, entonces está, por ejemplo, el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el primero con el quinto, el primero con el n. Luego el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto, el segundo con el quinto, el segundo con el n. ¿Cierto? O sea, hay n, el primero con el segundo, hay n-1. El segundo con el, hay n-2. Luego hay n-3, hay n-4, o sea, la suma de 1 hasta n-1. ¿Cuánto da? Da n más 1 por n, n-1 más 1, o sea, n, por n-1 sobre 2. Entonces hay n por n-1 sobre 2. Que si ustedes lo quieren ver, es lo mismo cuando uno escribe esto. Escoger de n elementos 2. Y los dos que escoja hacen una parejita, una subsecuencia de tamaño 2. ¿Cierto?
Luego están los de 3. Escoja 3. O sea, hace una subsecuencia de tamaño 3. En cualquier orden no sirve, solo sirve en un orden. Luego escoja los 3 y escoja 3 de n, escoja 4 de n. Eso es combinatoria de n3, combinatoria de n4, y así sucesivamente, y van sumando. ¿Cuánto da? Esto es combinatoria de n1, ese es n, y el 1 es el combinatoria de n0, 1 más n1 más n2 más n3 más, así sucesivamente hasta que terminan. ¿Eso qué número es? ¿Nunca han visto ese numerito? ¿Tampoco vieron esto en matemáticas discretas? ¿No vieron conteo? ¿No han visto conteo en ninguna parte? ¿En matemáticas discretas no ven conteo? ¿Cómo contar las cosas? Bueno, en probabilidades están viendo conteo, por lo menos. ¿Cómo cuentan en probabilidad? Casos posibles. Brigitte Vanessa, sí, bien, Brigitte. Una, ¿en cuál curso? En discretas. Discretas 2. En discretas 2 tuvieron que ver conteo. ¿No vieron conteo? Uy, los robamos en discretas 2. ¿Ah? ¿En qué parte del curso? Una parte del curso debe estar discretas 2, debe estar conteo. Pues yo la estoy viendo recién. Pero en el programa no está conteo en ninguna parte. Busquen en el programa a ver si va a estar. Conteo básico, de acuerdo. Bueno, pero entonces, ¿eso qué va a dar? Eso va a dar es partes de n. ¿Sí? Porque, ¿qué es partes de n? ¿Cuántos subconjuntos hay? Pues aquí es subconjuntos de 0 elementos, subconjuntos de 1 elemento, subconjuntos de 2, subconjuntos de 3, subconjuntos de n elementos. Eso, ¿cuántos subconjuntos tiene un conjunto de n elementos? 2 a la n. Yo tampoco lo... Eso sí, eso, pero es que ese no era conteo. Eso es subconjuntos. Bueno, no importa. Lo que yo quiero decirles es que la solución ingenua es generen las 2 a la n subsecuencias posibles. Por a cada una miren si es incremental. Y entonces quédense con las incrementales. Y entre las incrementales miren cuánto mide cada una y quédense con la que mide más. Y ya encontré la subsecuencia incremental más larga. ¿De acuerdo? Pero entonces piensen, si n es una secuencia de tamaño 10, ¿cuánto es 2 a la 10? 1024. O sea, tendrían 1024 subsecuencias posibles. Y para cada una hay que encontrar cuáles son crecientes, las que sean incrementales, las que sean incrementales se quedó, y luego está el filtro y tal. Si no fueran 10, sino que fueran 20, no, 11. ¿Cuánto es 2 a la 11? 2048. ¿Cuánto es 2 a la 12? 4090. Eso crece muy rápido. O sea, muy rápidamente ese algoritmo ingenuo va a dejar de funcionar. O va a dejar de ser eficiente. No va a tener respuesta. Pero ese algoritmo ingenuo es el primero que vamos a implementar. ¿Listos? Entonces aquí lo que dice es solución ingenua usando fuerza bruta. Entonces vamos a implementar ese algoritmo ingenuo. Pero para implementarlo, pues hay que ir por pasitos, hay que ir generando las frecuencias y todo eso. Entonces aquí yo les digo, en la primera solución que usted debe programar para resolver este problema consiste en generar todas las subsecuencias incrementales de una secuencia S y entre ellas escoger la más larga. Para ello usted deberá implementar las siguientes funciones. Primera, generación de los índices asociados a todas sus subsecuencias. Tal como se dijo anteriormente, formalmente una subsecuencia de longitud m de S es una secuencia SI1, tal que los índices son de esta manera. Entonces, eso quiere decir que toda secuencia de índices que cumpla estas condiciones representa una posible subsecuencia. Su tarea en este apartado, y no es si decide aceptarla porque les toca aceptarla, su tarea en este apartado es implementar la función subíndices, que recibe i y n, con i menor o igual que n, y devuelve el conjunto de todas las posibles secuencias crecientes que se pueden hacer con los índices i hasta n. O sea, aquí solamente estamos hablando de los índices, no estamos hablando de las secuencias, sino de los índices. Entonces, por ejemplo, bueno, la secuencia vacía de índices siempre es una solución. También note que si n es longitud de una secuencia, los índices de las subsecuencias están entre 0 y n-1. O sea, si la secuencia es longitud n, los índices están entre 0 y n-1.
Entonces, por ejemplo, miren cómo se usaría esta función. Los subíndices 2, 3. O sea, que los subíndices que empiezan desde i, todas las funciones de secuencias que se pueden hacer con los índices desde i hasta n. Entonces, ¿qué subíndice se puede hacer desde con 2 hasta 3? Entonces, como es hasta n-1, entonces es de 2 hasta 2. Entonces, solo puedo hacer o la subsecuencia, o el índice sin índices, o el índice que sea el 2. Si fuera de 0 a 3, entonces quiere decir que, o sea, vuelvo y digo, este n es, el índice va hasta n-1, entonces tendría el vacío, el índice vacío, el que tiene solo el 0, el que tiene el 1, el que tiene el 2, el que tiene 0 con 1, 1 con 2, 0 con 2 y 0, 1, 2. Pero, por ejemplo, 0, 3, 0, 2, 1 no sirve, que los índices tienen que ir creciendo. Primero tiene que ser menor que el segundo, menor que el tercero. Entonces aquí le digo, genere todos los índices posibles, porque cada índice representa una subsecuencia. Entonces vamos a generar todos los índices posibles. Entonces fíjense que estoy tratando de escribir un problema combinatorio. ¿Para qué son las expresiones for? Para hacer combinaciones. Entonces, todo esto está muy a la mano de ejercitarnos en expresiones for. O sea, todas estas, haga el programa que haga eso, imagínense una expresión for que haga eso. Porque es lo que estoy preguntando. Hágalo con expresiones for. No lo haga pensando cómo uso flat map, como no, hágalo con expresiones for. Si se pone a pensar en la otra cosa, se va a perder. Haga con expresiones for, porque además los voy a obligar a que lo hagan así. Segundo, ya generamos subíndices. Entonces, implemente la función subsecuencia ASOC, desde asociada, que dada una secuencia S y una secuencia de índices, como la que vimos ahorita, asociada con S, devuelva la subsecuencia correspondiente con ese conjunto de índices. Entonces, por ejemplo, si mi secuencia era la secuencia 20, 30, 10, 14, 15, 17, el ejemplo, ¿sí? Y yo digo, quiero saber la subsecuencia asociada con la secuencia vacía de índices, entonces quiere decir que no hay nada, es la lista vacía o la secuencia vacía. Pero con la secuencia 0, 2, 4, entonces quiere decir que va a tener que ir aquí al índice 0, que es el 20, al 1, 2, que es el 10, entonces, y al 4, que es el 15, me tiene que volver 20, 10 y 15. 20, 10 y 15. Yo digo, no, con el 1, 2, 4, 6. Entonces voy a buscar el 1, es este, 2 es este, 30, 10, 4 es este, 15 y el 6 es 17. Entonces devolver 30, 10, 15, 17. ¿Listo? O sea, da una secuencia y unos índices, me dice cuál es la subsecuencia asociada con esos índices. ¿Listo? Usando esta función, de nuevo, bueno, implemente, de nuevo, para hacer esta función, utiliza expresiones for, eso es facilísimo con expresiones for. Tercero, usando esta función implementa la función subsecuencias de, que dada una secuencia S, devuelva el conjunto de todas las subsecuencias posibles de S. Ya vimos que había 2 a la n, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer esta función? Generar todos los índices y con los índices todas las subsecuencias. Por ejemplo, si yo le digo, mi secuencia era 20, 30, 10, y le digo subsecuencias de ella, entonces me da todas las subsecuencias de 20, 30, 10. Entonces aquí debe estar la subsecuencia vacía, la que tiene el 10, el 20, el 30 y el 10, el 20 solo, el 30 solo y el 10 solo, la que tiene el 20 con el 30, la que tiene el 30 con el 10, la que tiene el 20 con el 10 y la que tiene el 20 con el 30 con el 10. Tercero, generación de todas las subsecuencias incrementales de una secuencia. Entonces, implementa la función booleana incremental que, dada una subsecuencia, decida si esta es incremental o no. Incremental. Le da una subsecuencia y dice si es incremental o no. Con expresiones for. Yo no quiero que lo hagan de otra manera. Con expresiones for. ¿Sí? Ahora implemente la función subsecuencias inc,
que dada una secuencia S devuelva el conjunto de todas sus secuencias incrementales de S. Entonces, háganlo con expresiones for. Y obviamente utilicen las funciones que ya nos va pasando. Entonces tendrán que generar todas sus secuencias, pasar por cada una, mirar si es incremental y recolectar las que son incrementales. Expresiones for. Entonces, por ejemplo, si era esta, 20, esta del ejemplo, y me dicen sus secuencias incrementales de S, me van a dar todas estas, 16, 17, me van a dar todas estas que aparecieron ahí. Ahí sí, cuando hagan sus pruebas deben dar estas mismas, no necesariamente en este orden, ¿sí? Pero deben dar estas mismas. Bien, ahora hay que hallar la más larga. Entonces, utilizando la función anterior, implementa la función subsecuencia incremental más larga, que recibe una secuencia S y devuelve una subsecuencia incremental de tamaño máximo. Entonces, necesito que haga una expresión for para extraer de ahí la más larga. ¿Mm? Usen expresiones for. También pueden usar otras cosas, o sea, pueden usar map. En todas esas funciones tiene que ir al menos una expresión for. Si no viene una expresión for, puede venir combinada con lo que quieran, pero si no viene por lo menos una expresión for, no, si viene solamente lo otro y no expresiones for, no me sirve. Así sea la traducción de una expresión for. Lo quiero como expresión for, no como su traducción. ¿De acuerdo? Entonces, como dijimos ahorita, la solución de GEMA es muy ineficiente. Entonces vamos a una solución más eficiente y entonces aquí viene el cuento de cómo hacer una solución más eficiente. Entonces, aunque tenemos una solución al problema, esta es bastante ineficiente, pues genera todas las subsecuencias posibles. Sin embargo, estudiando el problema nos podemos aprovechar de una propiedad para diseñar un algoritmo más eficiente. Miren que si yo tengo que esta subsecuencia es la subsecuencia común más larga, incremental más larga de la secuencia original, entonces, ¿qué puedo decir de SI2 hasta SI de la secuencia sin el primero? ¿Qué puedo decir de ella? Entonces voy a poder decir que es la subsecuencia incremental más larga de la cadena que empieza en SI2, de la cadena que empieza aquí en el índice en SI2 y de ahí en adelante, que empieza en el índice I2 y tiene todo el resto. ¿Podría usted argumentar por qué esa observación es cierta? Son preguntas que les hago no para que contesten en el informe, sino para que piensen. Eso quiere decir que encontrar la solución al problema original, o sea, hallar la subsecuencia incremental más larga, puede ser expresado en función de encontrar soluciones a problemas más pequeños que el original. Para entender la idea, vamos a llamar S sub i a la subsecuencia completa de S que comienza en el índice S sub i, que comienza en el número S sub i de la secuencia. Es decir, S sub i es la que empieza en la S sub i y de ahí en adelante sigue con todo el resto. S sub 1 entonces sería toda la cadena. Nótese que si la subsecuencia incremental más larga de S es SI1, SI2 hasta SIM, entonces yo puedo decir que I1 es un índice entre 1 y n, obviamente, porque el primer índice tiene que ser uno de esos. Pero puedo decir aún más, puedo decir que I2 tiene que cumplir que ese I2 es mayor que ese de I1, porque si no, no sería incremental. El primer elemento de la subsecuencia puede ser cualquiera, no sabemos cuál, pero el segundo tiene que ser uno mayor que el primero. Y si hay varios mayores que el primero, el segundo tiene que ser uno de ellos. Habrá que decidir cuál es. Por tanto, se puede concluir que para hallar la subsecuencia incremental más larga de S, es suficiente hallar la subsecuencia incremental más larga que comienza en S sub 1, luego la más larga que comienza en S sub 2, y así, S sub 2, y así sucesivamente será la más larga que comienza en S sub n, y entre todas ellas, escoger la más larga. O sea, más larga puede empezar en 1, puede empezar en 2, puede empezar en n. La mejor es la más larga de las que empiecen en S1, la más larga entre las que empiezan en S1 o la que empieza en S2 o la que empieza en S. Entonces, hallar la subsecuencia incremental más larga de S que comienza en S sub i es simplemente hallar las subsecuencias incrementales más largas de S que comienzan en S sub j para los S sub j mayores que S sub i. Escoger entre ellas la más larga y anteponerle a S sub i a la secuencia.
Más formalmente, la subsecuencia incremental más larga sub I de S, o sea, la subsecuencia incremental más larga de S, que comienza en S sub I, cumple con esas ecuaciones. La subsecuencia incremental más larga de S es la más grande de las que empiezan en cualquiera de uno de los S sub I para I entre 1 y N. Y la más grande que empieza en S sub I es la que empieza en S sub I con el más grande que comienza en los S sub J que sean mayores que S sub I. Y ahora viene ya, con esa carreta, ahora sí implementar la subsecuencia, su sucesión incremental más larga comenzando en, que dados un índice I y una secuencia S, devuelve a la subsecuencia incremental más larga de S que comienza en S sub I, con la definición de arriba. Luego calcule la incremental más larga versión 2. Utilizando la función anterior, implementa la función subsecuencia incremental más larga versión 2, que recibe una secuencia S y devuelve una subsecuencia incremental de tamaño máximo, usando esas propiedades de allá arriba. Ya. Entrega. Ella se ríe y ya, como si no fuera nada. Pero como siempre, como todo en la vida, que esa es una cosa que yo quiero que ustedes aprendan, cualquier problema que van a resolver en la vida, lo primero que tienen que hacer para resolver un problema, ¿qué es? ¿Qué es? Si usted quiere resolver un problema, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué dijo Juan Pablo? Entenderlo. Si usted no entiende el problema, ¿cómo lo va a resolver? O sea, uno no puede resolver un problema sin entenderlo. Entonces, lo que quiero decir es que las sonrisas pueden nacer porque uno no ha entendido todo el problema. Entonces, después de que uno entienda el problema, dice, ah, ya entendí toda esa carreta que decía y ya la entendí. Pero hasta que yo no la entienda, no he entendido el problema. Entonces, yo tengo que entender el problema para poder resolverlo. O sea, lo primero que tienen que hacer no es ir a programar, es ir a entender el problema. Ir a escribir subsecuencias y cuál sería este y jugar. Y cuando ya tengan claro el problema, seguro que van a entender cómo programar. Pero mientras no tengan claro el problema, pues es complicado decir que todas esas indicaciones que yo doy son pasitos para ir entendiendo el problema. Ya el resto es lo mismo que en todos los talleres. Entregue tales cosas, no sé qué, tales funciones, informe y todas las cosas. Voy a mirar de cuáles de esas funciones tienen que hacer corrección para no tener que hacer corrección de todas, porque ahí están muchas. Voy a escoger unas de esas, ya les diré en la próxima clase cuáles. Por ahora hacerlas. Entrega 23 de octubre, hoy es 9, 7, 16, 23, en 15 días. Igual que hoy, igual que siempre. Listo, muchachos. Ese es el taller número 4. Más o menos. Ahora a trabajar en el taller.